Dos mundos, dos tradiciones, un encuentro. Hoy, en Relatos en Molcajete, hablaremos del contacto entre la tradición culinaria prehispánica y española. Un encuentro que dio vida a lo que hoy conocemos como cocina mexicana. José Luis Curiel, ingeniero químico y maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Iberoamericana, historiador por vocación, catador por afición, nos llevará a través de este encuentro entre dos mundos. Relatos en Molcajete. Tema de hoy, la cocina virreinal. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí para un nuevo programa de Relatos en Molcajete. Hoy vamos a hablar de un momento muy importante de la historia de nuestra cocina, el periodo virreinal. Para esto nos acompaña José Luis Curiel. Él es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y varios libros como Ciencia y Cocina Mexicana y su mestizaje, Virreyes y Virreinas golosos de la Nueva España. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto estar contigo. Gracias, José Luis. ¿Qué es lo que te apasiona a ti del periodo virreinal? Porque, bueno, te has enfocado muchísimo en ¿no? Sí, cómo no. Desde un principio me gustó mucho hablar de esa etapa de la historia, porque como que era un periodo que siempre se había manejado como un periodo oscuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, hacía ratitos me metía yo a las bibliotecas y empezaba a esculcar libros. Pues me di cuenta que entonces no había un libro completo sobre los virreyes, y muchos que no hablan ni siquiera de las virreinas, etcétera. Entonces, pues tomé ese dato y le agregué esa palabra, esa frase que dice golosos, para darle un sesgo hacia la alimentación, ¿no? Más que nada, en el sentido de mucho gusto en la comida, ¿no? Pues qué padre que decidiste darle valor a esta parte, ¿no? De la era gastronómica de nuestro país, de la historia culinaria. Sí, porque estaba como olvidada. Personajes, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de la historia, ¿cómo se fue dando la fusión entre las dos culturas desde el punto de vista gastronómico, evidentemente? ¿Qué prejuicios culturales y religiosos predominaban en torno a los alimentos en ambas sociedades? Bueno, siempre ha habido prejuicios de todo, ¿no? Y en las dos sociedades las hubo, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que, pues, al ver los sacrificios que se hacían o las ofrendas a los ídolos, los españoles ya traían como la consigna o mental inclusive, uh-huh, de decir, bueno, todo lo vamos a dedicar para una evangelización católica. Entonces, pues todo lo que fuera visto desde el punto de vista de los indígenas probablemente era algo malo. Uh-huh. Eso no quiere decir que hubo prohibiciones, es un error encontrar en la historia prohibiciones, no hay prohibiciones ni del amaranto ni de nada de eso. Lo que sí hay críticas, ¿no? Inclusive de gente que nace en la Nueva España, criollos importantes, a la hora de escribir dicen que qué barbaridad, que ojalá que quiten esas costumbres de lo del amaranto, por ejemplo, uh-huh, porque ellos lo usaban para honrar a sus dioses. Sí. Entonces a veces lo mezclaban con miel, pero también lo llamaban soales, mezclados con miel, sí, pero a veces con sangre de codornices, no era sangre humana, porque también hay veces que dicen que lo mezclaban con sangre humana, era sangre de codornices, sobre todo en honor de Xiotecutli, uh-huh, o Huehueteotl, el dios antiguo, el dios del fuego. Y entonces, a la hora de la ceremonia, encajaban un cuchillo de pedernal como si fuera un sacrificio humano. Entonces salían los pedacitos y entonces toda la gente consumía ese amaranto. Y entonces algunos españoles se fijaron en eso y dijeron, eso es como un sacrilegio, es como si fuera una comunión, ¿no? Claro, se lo tomaron muy personal. Lo tomaron de una manera diferente, pero no hay una prohibición, no hay nada que nos remita a una prohibición o algo así, sino más bien es una crítica, ¿no? Simplemente. Muy bien, muy revelador. Bueno, pues, ¿qué te parece ahora si vamos a ver un fragmento de un texto de Sor Juana Inés de la Cruz que retrata a la cocina virreinal? Sor Juana Inés de la Cruz, carta a Sor Filotea de la Cruz. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y se fríe en la manteca o aceite y, por el contrario, se despedaza en el almíbar.
ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar, sirve cada una de por sí y juntas no. Pero no debo cansarla con tales frialdades, que solo refiero para daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir, viendo estas costillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos platicando con José Luis Curiel acerca de la importancia que tuvo el periodo virreinal en la cocina mexicana. José Luis, ahora te quiero hacer una pregunta sobre un tema muy interesante que tiene que ver con los cereales. ¿Cómo convivieron en esta época el maíz, fundamental para nuestra historia gastronómica, y el trigo que trajeron los españoles? Pues sí, es muy interesante la pregunta porque realmente la llegada del trigo va a ser algo espectacular. Porque según lo que narra un cronista que se llama Andrés de Tapia, describe que un señor que se llamaba Juan Garrido, que había sido esclavo africano, y llegaron a Coyoacán. Entonces encuentra en un costal de arroz, él estaba preparando arroz. La cuestión es que el arroz tampoco llegaba como lo compramos ahora en las tiendas o en el supermercado, sino que llegaba con ramas, llegaba con cascarita, había que limpiarlo y quitarle las hojas y todo, ¿no? Era otra cosa, completamente diferente. Sí. Entonces, al final de que vacía el costal, va encontrando insertados en el costal 3 granos de trigo. Para entonces ya él era terrateniente, le habían regalado un solar, que estaba por ahí, por donde está la iglesia de San Hipólito, ahí por lo que ahora es Puente de Alvarado, ¿no? La calzada de México-Tacuba, que se llamaba entonces. Entonces ahí dice que por esas calles, ahí tenía su solar. Y entonces ahí siembra Juan Garrido los 3 granos. Y dice Andrés de Tapia que nada más creció uno de los granos de trigo. Y con eso se proveyó toda la tierra de América, así dice. ¿Qué tan cierto será eso? Puede ser, puede no ser, pero la cuestión es que más adelante también, ya cuando están en México Tenochtitlan, 1524, pues va a haber vamos a decir, una ordenanza que le dan a un señor de apellido Jerez, es el que empieza a hacer la propagación de todos los trigos. En la Nueva España, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos dos? ¿En algún momento se enfrentan, digamos, o en algún momento se quiere eliminar al maíz, o realmente son meras casualidades? Va a haber cierto conflicto en cuanto a las tierras. Es decir, ¿por qué vienen a sembrar un trigo que yo no quiero, si yo quiero mi maíz, ¿no? Y a la vez los españoles van a decir, ¿por qué no me quitan el maíz para poner mi trigo? Claro. Entonces iba a haber un conflicto, sobre todo a la hora de producción. Claro, ¿no? para ver dónde Sin embargo, hoy en día, en las mañanas, podemos comernos una torta de tamal, que ahí está el tamal con el trigo, y todavía, para que el pleonasmo sea mayor gastronómicamente, un atolito de arroz. Qué maravilloso ejemplo. Entonces, ahí están todos los cereales. No hay una sola casa que no tenga arroz todos los días. No hay una sola casa que no tenga pan todos los días. Y no hay una sola casa que no tenga, obviamente, las tortillas. Final feliz, finalmente, así ¿no? Es, sí. Oye, los conventos. Los conventos, estos maravillosos laboratorios de la cocina mexicana, donde se crearon grandes platillos. ¿Qué pasaba aquí y cómo se da a conocer lo que se creaba en estos recintos? Sí, bueno, es una cosa muy interesante porque a veces dicen, no, pues las monjas, quién sabe si han tenido que ver con esto. Sin embargo, sí hay una causa histórica. Y la causa histórica es que las monjas comieron mucho pan, pero no lo pagaron. Entonces se adeudaron, pero no un convento, sino muchos. Entonces los panaderos fueron a protestar con el arzobispo, que era Fray Payo Enríquez de Rivera, más o menos mediados del siglo XVII. Entonces Fray Payo dijo, bueno, vamos a poner un hasta aquí.
Entonces, primero, las monjas que quieran pertenecer al convento tienen que pagar una dote para tener derecho a tener su celda. Por ejemplo, Sor Juana compra su celda con sus altos y sus bajos, o sea, era como un penthouse. Y además, cada monja tenía que tener una recámara, una estancia, una cocina y un baño. Claro, un baño era un hoyo donde le echaban agua, pero a veces preparaban, por ejemplo, el agua de calentar en el mismo fogón que estaba ahí cerca de la celda. Y las monjas tenían además algunas niñas que les mandaban las familias pudientes para que las capacitaran en diferentes artes. ¿Y estas niñas eran criollas o podía haber también indígenas? Sí, había de todo. Había niñas indígenas, niñas criollas, niñas inclusive españolas, debió haber habido alguna, ¿verdad? Pero todas iban al convento a aprender a hacer, ¿qué será? Bordados, tejidos, a pintar, a hacer poesía, inclusive música, y también a cocinar, obviamente, ¿no? Perdón que te interrumpa, vamos a un corte, vamos a ver nuestra siguiente cápsula que nos platica Pilar Meré acerca del vino y regresamos. No se vayan. Bebidas mexicanas. El vino en México. ¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de bebidas mexicanas. Antes de la llegada de los españoles, existían en nuestro país vides silvestres o cimarronas de características ácidas y agrias, pero el cultivo de la vid como tal se dio con la llegada de los conquistadores, especialmente de los misioneros, quienes lograron plantar vides de la cepa Vitis vinifera para producir el fruto adecuado y obtener un vino aceptable. Los primeros viñedos en México fueron plantados en la capital del virreinato, que estaba localizada en la actual Ciudad de México. Desde ahí, los viñedos se expandieron a aquellos lugares a donde se empezaron a trasladar los misioneros con la ruta de la evangelización: Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Dolores, Celaya, Guerrero, el Valle de Parras, Baja California y Sonora. Los jesuitas fueron los primeros que plantaron viñedos en la zona de Baja California, y los franciscanos desarrollaron la vitivinicultura, principalmente en la parte de California que ahora pertenece a los Estados Unidos. En 1524 llegó un apoyo oficial. Mediante un decreto de Hernán Cortés, gobernador de la Nueva España, se ordenaba a cada colono español plantar 1000 pies de vid por cada 100 indígenas que estuvieran a su servicio. También se dispuso que cada navío que llegara a este nuevo territorio trajera vides y olivos. El vino que entonces se produjo en la Nueva España aumentó en cantidad y calidad, tanto que los recientes colonos ya no vieron necesidad de seguir importando vino de su país de origen. Esto no gustó nada a los productores de vino de España, quienes influenciaron al rey Felipe II para que en 1595 lanzara un decreto ordenando exterminar todos los viñedos de la Nueva España. También prohibió plantar nuevos y elaborar vinos. Solo se permitió al clero conservar una pequeña producción para la realización de los ritos religiosos. En 1597, don Lorenzo García, un colono original de la región de Coahuila, conocida hoy como Valle de Parras, viajó a España para solicitar al rey Felipe II una merced, es decir, donación de tierras con el expreso propósito de plantar viñedos para producir vino y brandy, quedando así fundada la primera empresa vitivinícola del continente americano bajo el nombre de Hacienda de San Lorenzo, lo que hoy conocemos como Casa Madero, y que es la vitivinícola más antigua de México y de toda América. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero en la próxima edición de Bebidas Mexicanas. Hasta entonces. Por ahora regresamos al estudio con Carla y su invitado, José Luis Curiel. Bueno, pues estamos ya de vuelta con José Luis para que nos siga contando acerca de la cocina en el virreinato. Retomamos entonces donde nos quedamos, que estamos hablando de este tema interesantísimo del convento. Sí, cómo no. Pues fíjate que las monjas entonces tenían que hacer sus productos y ofrecerlos al público para también ganarse la vida.
Entonces, por ejemplo, hubo conventos famosísimos por sus dulces, como el de San Jerónimo y el de San Lorenzo, que le servían los dulces al Palacio Virreinal. Por ejemplo, cada convento tuvo su especialidad. El convento de la Concepción, que fue el más antiguo, hizo unas empanaditas que son deliciosas. Inclusive es también un mestizaje sensacional, porque ya es el trigo con el que se hace la masa, pero le ponen tequesquite. O sea, en esa época no había polvos para hornear, entonces le ponen tequesquite para esponjarla, para hacerla más maleable. Y además manteca de vaca o de puerco, cosa que ya no se usa hoy en día, ¿verdad? Y después decoradas con ajonjolí y rellenas de atún. Probablemente sean como un antepasado también, como de los pastes o de otros tipos de empanadas, algo así, ¿no? ¿Y ellas dónde vendían sus cosas? Porque dices que las tenían que vender. Claro. ¿Cómo salían a venderlas? Salían a venderlas, ahora sí que en la Plaza Mayor, ponían sus mesas y entonces ahí venían sus mercancías, ¿no? Algunos otros conventos también fueron muy famosos, por ejemplo, el de Jesús María, porque todo lo dulce, todo lo salado lo hacían en dulce. Entonces hacían en miniatura cosas, platillos salados, pero imitados con dulce, ¿no? Cierto, muy famoso eso. Por ejemplo, el calabacete era famosísimo en San Jerónimo, y cada convento tenía sus especialidades. Bueno, no digamos las de Santa Clara de Puebla, que bueno, son famosísimas por esas tortitas de Santa Clara, por los camotes. Pues qué maravilla, la verdad. Los grandes inventos de la cocina mexicana. Y que siguen hoy en nuestra cocina, gracias a Dios, o gracias a las monjas, o gracias a todos los que cocinaban. Claro que sí. Pero tenemos el placer de seguir degustando estas grandes creaciones. Sobre esta época también, ¿cómo vemos el barroco, ¿no? Que era el arte del momento, en la cocina? Yo creo que hay algo muy importante de espiritualidad en la fusión de las dos culturas. Por un lado, todo es espíritu, ¿no? Todo tiene un simbolismo religioso, pero el mexicano le va a dar una connotación completamente diferente. De hecho, yo creo que el barroco más bello del mundo es el barroco mexicano. Y en los platillos, ¿qué platillos son los que más representan el arte barroco? Y desde luego, bueno, ahí viene la interpretación del barroco, porque pues el indígena va a usar su base indígena, ¿no? Que eso nunca se ha perdido. O sea, si me dicen, ¿cuál es la constante? La constante no es lo español, la constante es precisamente el maíz, el frijol, el chile, las calabacitas, los quelites, ¿verdad? Y eso, sobre esa base, pues le vamos a ir poniendo otros ingredientes para hacerlo de esa manera espectacular. Ahora, a finales del siglo XVI también se conquistó las Filipinas y entonces nos llegó la nau de China con todas las especias y entonces ya se hizo algo verdaderamente sensacional, ¿no? Y entonces ahí yo digo que el primer platillo que pudo haber representado a todo el cosmos, o sea, todo nuestro planeta Tierra, fue un mole poblano, ¿no? Un platillo cósmico, vamos a decir, del siglo XVI, XVII, ¿no? Sobre todo XVII, porque ya le echamos de todo. Y entonces seguimos teniendo una cocina barroca. Así es. ¿No? Somos barrocos, creo, en gran forma, en gran parte. Y sobre todo, la gente de los pueblos, nuestras etnias indígenas son verdaderamente sensacionales. Y con unas manos de arte, de artistas, de artesanos que trabajan y cambian pues en maravillas cualquier cosa, ¿no? Una transformación espontánea pero preciosa. Así es, José Luis. Pues vamos a un pequeño corte y de regreso les vamos a mostrar otra cápsula. No se vayan. Lo que el virreinato fusiona. Fue el encuentro entre las tradiciones culinarias de América y España lo que marcó el virreinato como el momento histórico en el que surgió la cocina auténticamente mexicana. Sin embargo, hay cosas que no cambiaron tanto. Existe un ingrediente que se ha mantenido como el más consumido por los paladares mexicanos hasta nuestros días: el maíz. De esta manera, en tanto que el consumo humano de este cereal es de 12 millones de toneladas al año, el de trigo se reduce a 4 millones, el de frijol a 1,5 millones de toneladas
y el de arroz a 1 millón. Lo anterior quiere decir que, en nuestra alimentación diaria, los mexicanos comemos 3 veces más maíz que trigo, 8 veces más maíz que frijol y 12 veces más maíz que arroz. Es innegable que el periodo virreinal fue fundamental en nuestra historia culinaria, pero no se nos puede olvidar el aporte que los ingredientes nativos de México hicieron a otras gastronomías alrededor del mundo, donde el cacao, la vainilla, el aguacate, el maíz y el jitomate forman parte de la alimentación diaria de millones de personas. Actualmente México es el primer exportador a nivel mundial de jitomate, con 1.200.000 toneladas al año, aguacate, con 640.000 toneladas al año, y papaya, con 750.000 toneladas al año. También es el segundo exportador mundial de chile, después de China, con 1.600.000 toneladas al año. José Luis, hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Finales del virreinato, la gente, los criollos específicamente, buscaban una identidad propia. Esto se ve muy reflejado en algunos de los grandes platillos que hoy conocemos y en la gastronomía en general. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, Jofrín, que es un cronista de esa época, finales del siglo XVIII, dice en una frase, dice: si el mar fuera de atole y las olas de tortilla, más pronto irían los criollos de Veracruz a Castilla, ¿no? Entonces nos da una idea de más o menos esa mentalidad, ¿no? Y bueno, hay muchos platillos que ya están muy metidos en nuestra cultura, muy arraigados. Toda la parte que ya nos heredaron las monjas, toda la parte de los conventos, pero también algunos otros platillos que se fueron, vamos a decir, tomando forma de acuerdo también a las regiones, ¿no? Entonces, pues habrá tamales con diferentes características. Al tamal ya le pusieron manteca de puerco. Va a haber ahora sí que un serio mestizaje, claro, ¿verdad? Muy, muy bueno en cuanto a la riqueza que vamos a obtener. El azúcar también se le vamos a poner a muchísimos postres, pero podemos hacer un acitrón de biznaga. En fin, tenemos una serie de cosas que ya van a destacar como un elemento muy mexicano. Vamos ahora a ver qué comían los virreyes y quiénes le cocinaban. Eso es muy interesante, platícame. Pues mira, se habla de que había, vamos a decir, el esquema de una comida era primero servir lo que se llamaban antes era antes de tiempo, ¿verdad? Que eran alguna preparación sencilla. También se llamaban principios, porque era lo que iba antes de la comida. Y después venía lo que se llamaba una cocina. La cocina podía ser un guisado o una sopa, pero siempre había algo que llama mucho la atención porque es una herencia medieval. También Hernán Cortés en aquel banquete sirvió eso, que fue manjar blanco. El manjar blanco que, bueno, ha tenido también una evolución muy grande hasta llegar a la maja blanca que se sirve en Yucatán, ¿no? Le llaman maja blanca y ahora es postre. Antes era casi antes de la comida. Se transformó. Porque era dulce, siempre fue dulce, ¿no? Siempre fue dulce. Y encontró su lugar en el postre. Después de la cocina venía la ración, que según el tiempo litúrgico o era de pescados o era de carnes, ¿no? Y también podía ser de asados o cocidos. Y bueno, ese sería el esquema y al final, lo postrero final último, que sería el postre. Sin embargo, para un banquete había que multiplicar eso por 10 o por 12, ¿no? Entonces ese era ya un banquete bastante agradable, como de unos 60 platos. Pero faltan los cocineros. Hay algunas menciones de varios cocineros. Yo quiero referirme a los cocineros del virrey de Croix. Porque trajo a 2 franceses y a 2 gallegos. Uno era mayordomo y otro cocinero. En fin, y hay muchos que se han encontrado de todos los virreyes. Podemos sacar el nombre de sus cocineros, de sus mayordomos y gente de mucha confianza, como por ejemplo los servidores de cámara, porque ellos se enteraban de todo el chisme del virrey, ¿no? Entonces era gente de mucha confianza y fueron los que les prepararon aquellas primeras comidas. ¿Verdad? José Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos faltó tiempo para seguir abordando este tema contigo, pero pues ya será en otra ocasión. Claro, con mucho gusto y muchas gracias.
Y muchas gracias a ustedes también y a quienes hacen posible estos relatos en Molcajete. Hasta nuestro próximo encuentro.